ataque ocurrió en pleno día, cuando el sol ya estaba alto y la actividad rural seguía su curso normal. No fue de noche, no fue en condiciones extremas ni durante una tormenta, fue a plena luz, en una pequeña finca ubicada en una zona húmeda del sudeste asiático, donde la vegetación crece densa, el suelo permanece blando y los animales salvajes conviven, muchas veces sin ser vistos, con la rutina humana. El granjero tenía 49 años. Era un hombre con experiencia en el trabajo de campo, acostumbrado a moverse entre galpones, cercas y áreas cubiertas de arbustos. Esa mañana realizaba tareas simples, revisando herramientas y moviendo materiales cerca de un galpón de madera situado al borde de una franja de vegetación espesa. Nada indicaba peligro inmediato. La finca se encontraba rodeada de canales de drenaje naturales, zonas pantanosas y arbustos altos que ofrecían refugio ideal para reptiles de gran tamaño. En esa región, la presencia de serpientes no era una novedad, pero la mayoría de los encuentros solían ser breves y sin consecuencias graves. Ese día, sin embargo, algo distinto se ocultaba entre las plantas. La pitón permanecía completamente inmóvil, camuflada entre hojas húmedas, raíces y sombras. Su cuerpo, de más de 6 metros de longitud, estaba parcialmente enterrado bajo la vegetación. El diámetro de sus anillos musculares era suficiente para envolver por completo el torso de un adulto. No se movía, no emitía sonidos, esperaba. El primer contacto fue inmediato y violento. En cuestión de segundos, el cuerpo de la serpiente emergió desde el suelo con una velocidad inesperada. El granjero apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando sintió un impacto fuerte en las piernas. La pitón se cerró alrededor de su parte inferior del cuerpo y, usando su masa y fuerza, lo derribó contra el suelo húmedo. La caída fue descontrolada. El hombre perdió el equilibrio y quedó tendido boca arriba, con el cuerpo parcialmente girado. Antes de poder incorporarse, nuevos anillos musculares se ajustaron alrededor de su cintura y abdomen. La fuerza aplicada no fue brusca ni errática, fue precisa, firme y progresiva. La pitón había iniciado el proceso de constricción. Con cada segundo, la presión aumentaba. No era un aplastamiento repentino, sino un ajuste constante. La respiración del granjero comenzó a volverse irregular. El movimiento de sus brazos se redujo. Intentó gritar, pero el aire ya no fluía con normalidad. El tiempo comenzó a jugar en su contra. Lo que parecía un ataque fatal avanzaba con una eficiencia silenciosa. En ese momento, la vida del granjero dependía de algo que no podía controlar, y el margen de error era mínimo. La diferencia de fuerza era absoluta. El granjero intentó defenderse usando manos y pies, empujando contra el cuerpo de la serpiente, buscando puntos de apoyo en el suelo. Cada movimiento generaba una respuesta inmediata. La pitón ajustaba los anillos musculares con precisión, redistribuyendo su peso para mantener el control. La presión sobre el pecho aumentaba de forma constante. La expansión pulmonar se volvía cada vez más difícil. Cada respiración requería un esfuerzo mayor que la anterior. El cuerpo humano, diseñado para resistir golpes breves, no está preparado para una presión sostenida de ese nivel. La pitón no necesitaba morder. Su método no dependía de veneno ni de heridas visibles. El objetivo era simple: inmovilizar, comprimir y agotar. A pocos metros del lugar, 2 trabajadores rurales realizaban tareas de mantenimiento. Uno de ellos notó un movimiento irregular entre los arbustos. No era el desplazamiento normal del viento ni el paso de un animal pequeño. Era un movimiento pesado, rítmico y persistente. Al acercarse con cautela, la escena se hizo evidente. El granjero estaba en el suelo, parcialmente envuelto por una serpiente de gran tamaño. El cuerpo del animal cubría piernas, cintura y parte del torso. El hombre intentaba moverse, pero sus gestos eran lentos y descoordinados. La reacción fue inmediata. Uno de los trabajadores corrió hacia el granjero e intentó tirar de su brazo. El intento fue inútil. La pitón respondió reforzando la presión y desplazando su cuerpo para mantener el control total. El segundo hombre dudó apenas unos segundos. Entendió que la fuerza humana no sería suficiente sin coordinación. Gritó pidiendo ayuda mientras buscaba cualquier objeto que pudiera servir como herramienta. Un tercer trabajador llegó al lugar. Los 3 hombres evaluaron la situación en cuestión de segundos. No había tiempo para pensar en protocolos ni en estrategias elaboradas. El granjero mostraba signos claros de dificultad respiratoria. El rostro comenzaba a enrojecerse. El movimiento del pecho era mínimo.
Uno de ellos tomó una herramienta agrícola pesada y comenzó a golpear el cuerpo de la serpiente, apuntando a los anillos musculares. El objetivo no era herirla gravemente, sino forzar una reacción que aflojara la constricción. La pitón resistió. Durante varios segundos críticos mantuvo el agarre. Su cuerpo se tensó aún más, como respuesta al estímulo externo. Cada golpe generaba una vibración visible en sus músculos, pero no liberaba al hombre. La tensión alcanzó su punto máximo cuando la serpiente intentó reposicionar la cabeza hacia el torso del granjero. Ese movimiento indicaba un intento de mejorar el control y asegurar la inmovilización total. Era una señal clara de que el ataque avanzaba hacia una fase más peligrosa. En ese momento, uno de los rescatistas logró acercarse lo suficiente a la cabeza del animal. Usando toda su fuerza, presionó contra el suelo, inmovilizando parcialmente la zona craneal. La reacción fue inmediata. La pitón perdió parte de su capacidad de respuesta coordinada. Los otros dos hombres aprovecharon ese instante, aplicaron fuerza directa sobre los anillos musculares, separándolos con movimientos firmes y constantes. No fue una liberación instantánea. Primero lograron liberar una pierna, luego, con esfuerzo acumulado, la cintura, finalmente, el torso. El granjero fue retirado de inmediato del área, apenas podía mantenerse en pie. Fue trasladado a una zona segura mientras la pitón, al perder el control sobre la presa y enfrentar múltiples estímulos, se retiró lentamente hacia la vegetación cercana. El silencio que siguió fue pesado. Nadie habló durante varios segundos. Todos entendían lo cerca que había estado el desenlace fatal. El granjero sobrevivió con lesiones moderadas. Presentaba contusiones extensas, dolor torácico intenso y dificultades respiratorias temporales. Las marcas de constricción eran visibles en piernas, abdomen y pecho, dejando evidencia clara de la fuerza aplicada. Los médicos confirmaron que, de haberse prolongado el ataque por unos minutos más, el desenlace habría sido fatal. La asfixia por constricción es una de las principales causas de muerte en ataques de serpientes gigantes. No deja margen para errores ni segundas oportunidades. La intervención rápida y coordinada de los trabajadores fue determinante. No eran cazadores, no eran expertos en fauna salvaje, eran personas comunes que entendieron que cada segundo contaba y actuaron sin dudar. Este caso dejó en evidencia la capacidad real de una pitón gigante para someter a un ser humano adulto y la fragilidad del cuerpo humano frente a la violencia directa de la naturaleza. No se trató de una historia exagerada ni de un mito. Fue un recordatorio de que, en ciertos entornos, el peligro puede surgir sin aviso y que la supervivencia depende, muchas veces, de decisiones tomadas bajo presión extrema. Si quieres conocer más historias reales de rescates extremos y conflictos humanos con animales peligrosos, suscríbete y acompaña nuestros próximos reportajes. La intervención inicial no produjo el efecto esperado. Al sentir el contacto humano, la pitón reaccionó como un depredador bajo amenaza directa. Los anillos musculares se tensaron con mayor fuerza, comprimiendo el torso del granjero contra el suelo. La respiración se volvió irregular. Cada intento de inhalar era más corto que el anterior. Uno de los trabajadores intentó separar los anillos con las manos, introduciendo los dedos entre el cuerpo del animal y el abdomen del hombre. El esfuerzo fue inútil. La piel de la pitón era firme, elástica, y su musculatura respondía absorbiendo la presión sin perder agarre. El granjero ya no lograba mover las piernas, los brazos apenas reaccionaban, el cuerpo comenzaba a mostrar signos claros de agotamiento por falta de oxígeno, la cabeza giraba lentamente hacia un lado y los movimientos se volvían erráticos. Los rescatistas entendieron que tirar del cuerpo humano no funcionaría, la pitón no soltaba, cada segundo perdido reducía la posibilidad de supervivencia. Un tercer hombre llegó corriendo desde otra zona del terreno. Al ver la escena, comprendió de inmediato la gravedad. No había tiempo para buscar ayuda externa. La distancia hasta el poblado más cercano hacía imposible una respuesta rápida. La pitón comenzó a desplazarse, intentando reposicionar la presa. El movimiento indicaba un cambio de estrategia. El animal buscaba un punto de anclaje más eficaz para continuar la constricción. Ese desplazamiento agravó la situación. El torso del granjero quedó parcialmente girado, aumentando la presión sobre el pecho.
La respiración se detuvo por varios segundos. Los hombres actuaron sin coordinación previa, pero con un objetivo común: romper el control del animal. Uno de los rescatistas utilizó una herramienta agrícola pesada para golpear el cuerpo de la pitón, apuntando a la zona media. El impacto no provocó la liberación inmediata, pero sí obligó al animal a modificar su postura. La serpiente respondió apretando con mayor intensidad. El granjero perdió el control de los brazos. La cabeza cayó hacia atrás. El cuerpo quedó prácticamente inerte. La escena se volvió crítica. La pitón seguía viva, fuerte y concentrada. El humano estaba a segundos de perder la conciencia. Uno de los hombres logró acercarse a la parte frontal del cuerpo del animal. Aprovechando un momento de ajuste, inmovilizó parcialmente la cabeza de la pitón contra el suelo, usando el peso del cuerpo y los brazos. Ese movimiento cambió el curso del enfrentamiento. Al perder movilidad en la cabeza, la serpiente redujo la coordinación de la constricción. Los anillos no se abrieron, pero dejaron de cerrarse con la misma precisión. Los otros dos hombres actuaron de inmediato, separando los anillos uno por uno, comenzando por la zona inferior del cuerpo del granjero. La liberación no fue instantánea. Primero se soltó una pierna, luego la otra. El torso seguía atrapado, pero el espacio comenzaba a abrirse. La pitón intentó reaccionar, pero la presión sobre la cabeza y los impactos constantes redujeron su capacidad de respuesta. Finalmente, el último anillo cedió. El granjero fue retirado del área en cuestión de segundos. Su cuerpo no respondía por completo. La respiración regresó de forma abrupta y descontrolada. La pitón, al perder el dominio, se replegó lentamente hacia la vegetación y desapareció. El granjero sobrevivió. Presentaba marcas profundas de constricción, dificultad respiratoria y desorientación severa. Fue atendido horas después por personal médico. Los hombres que intervinieron no tenían entrenamiento especializado, actuaron por instinto y necesidad. Su intervención evitó una muerte casi segura. El área fue posteriormente inspeccionada por autoridades ambientales que confirmaron la presencia de una pitón de gran tamaño en la región. Este caso demuestra la capacidad real de una pitón gigante para someter a un adulto en cuestión de minutos. No hubo dramatización ni exageración, solo fuerza, tiempo y una reacción humana decisiva. El granjero sigue con vida por una razón concreta. Alguien decidió actuar cuando aún había segundos disponibles. En conflictos entre humanos y animales peligrosos, no siempre hay margen para protocolos. A veces, la diferencia entre sobrevivir o no depende de una respuesta inmediata. Si quieres seguir conociendo historias reales de rescates extremos y enfrentamientos humanos con depredadores, suscríbete y acompaña nuestros próximos reportajes.